A la muerte de Pedro IV el Ceremonioso, le sucede en el trono de Aragón, su hijo Juan. Juan I, conocido por la historia como, el Cazador. Veamos su vida. Juan I de Aragón, llamado el Cazador o el Amador de toda gentileza, Perpiñán, 1350, Torroella de Montgrí, Gerona, 1396. Rey de Aragón, desde 1387. Hijo de Pedro IV el Ceremonioso y de Leonor de Sicilia. Antes de cumplir el año fue nombrado duque de Gerona, título que se reservó a partir de entonces a los primogénitos de la corona de Aragón. En 1370 se celebraron sus esponsales con Juana de Valois, hija de Felipe IV el Hermoso, quien falleció en Béziers antes de llegar a la corte de Aragón. 2 años después tuvo lugar el enlace del príncipe con Maaza de Armañac, muerta en Zaragoza en octubre de 1378, sin haberle sobrevivido descendencia masculina. No tardó Pedro IV en proponer a su hijo el matrimonio con la heredera de Sicilia, tendente a afirmar la política mediterránea de la corona de Aragón, pero el príncipe se inclinó por una nueva aproximación a Francia, gestionando por su propia cuenta su boda con Violante de Bar, sobrina de Carlos el Sabio. La ceremonia, que tuvo lugar en Montpellier el 2 de enero de 1380, contó con escasos asistentes por la actitud remisa de Pedro IV a aceptar este enlace. Las intrigas cortesanas alimentaron la tirantes de relaciones entre el monarca y su heredero, y en particular la lucha abierta entre este y su madrastra Sibila de Forciá. En enero de 1387 se encontraba Juan convaleciente de una grave enfermedad, cuando tuvo noticia de la muerte de su padre. Se abría entonces un nuevo capítulo en el que el nuevo rey descargaría su odio y venganzas contra su madrastra. Inmediatamente de haberla condenado a prisión acusada, según el documento oficial, de grandes crímenes, Juan I ordenó se requisaran todos sus bienes, que fueron traspasados a su sucesora en el trono, Violante de Bar. Respecto al reino de Aragón suponían unos ingresos de 66.059 sueldos, que venían a incrementar las elevadas sumas percibidas por Violante en el marinado de Jaca, comunidades de Daroca y Teruel, aljamas de las principales villas aragonesas, derechos sobre salinas, etc., bienes todos ellos del patrimonio real. El breve reinado de Juan I contrasta notablemente con el de su antecesor. Monarca aficionado a la caza y a la astrología, amante de las letras y de las artes, fue en cambio débil e indolente para los negocios públicos, que en gran parte dejó en manos de su esposa. Al desorden fiscal existente y a la desastrosa política hacendística que venía arrastrando la corona, se unían ahora los cuantiosos gastos de la corte y las prodigalidades de la reina. Ya en vida de Pedro IV, las Cortes de Monzón de 1383 habían denunciado las exacciones y corrupción de los malos consejeros que rodeaban tanto al monarca como a su hijo, el entonces duque de Gerona. En el reinado de Juan I continuó la escalada de enajenaciones, hipotecas, asignaciones de las rentas públicas a la nobleza, a entidades religiosas y a particulares, acumulándose las deudas de tal forma que los monarcas tuvieron que recurrir frecuentemente a préstamos usurarios. Por otra parte, al malestar social vino a sumarse el movimiento antijudaico, que prendió primero en las aljamas del Reino de Castilla, se propagó más tarde a los estados de la Corona de Aragón y tuvo su explosión más violenta en el año 1391, con el asalto y destrucción de numerosos barrios judíos, entre ellos el de Barcelona. En el Reino de Aragón, aun cuando Zaragoza y otras ciudades no conocieron tales matanzas y graves vejaciones contra la población judía, el clima general de aguda tensión tuvo algunas repercusiones. Juan I había heredado los problemas inherentes a la política expansiva de la Corona de Aragón en el Mediterráneo. En primer lugar tuvo que enfrentarse con el problema sardo. El monarca, en abril de 1388, había ratificado con los Aar Baría el tratado de paz firmado en Càller a principios de ese mismo año, que no significó más que un breve respiro ya que al año siguiente Leonor de Aar Baría reanudó la lucha. La proyectada expedición de los aragoneses, que pensaba dirigir el propio rey, quedó en punto muerto. Tan solo la lealtad de las tropas de la corona que resistían en algunas villas sardas pudo mantener el dominio de la isla hasta su pacificación por Martín I. Respecto a Sicilia, triunfó la política matrimonial llevada a cabo por Pedro IV, al casar a su nieto Martín con María, reina de Sicilia. Algunos varones sicilianos, con la aquiescencia del Papa, habían proclamado rey a Luis de Durazzo, pero el infante don Martín, hermano de Juan I, organizó una expedición y consiguió apoderarse de Palermo y de gran número de villas.
Martín el Joven y la reina María de Sicilia pudieron ejercer su gobierno, no sin antes vencer la larga resistencia de los isleños merced a los sucesivos refuerzos de tropas enviadas desde la península. Por estos años se perdieron los restos de la dominación aragonesa en Grecia, al caer en 1287 la ciudad de Atenas en manos de Nerio Uacciajoli y rendirse en 1390 el castillo de Neopatria. Más tarde los ducados de Atenas y de Neopatria se anexionaron a la corona de Sicilia. En política exterior el empeño de mantener la paz constituye la nota dominante del reinado de Juan I. Tan solo se vio turbada en los primeros años por la irrupción en el Ampurdán de las tropas del conde de Armañac, que se consideraba con derechos al reino de Mallorca como heredero de Jaime IV. Por lo demás se mantuvo la alianza con Francia, reforzada con la adhesión de los estados de la Corona de Aragón al Pontífice de Aviñón. Juan I pretendió incluso instalar en sus dominios al sucesor de Clemente VII, el aragonés Benedicto XIII, propuesta que fue desestimada por la ciudad de Barcelona, a la que el monarca había solicitado ayuda pecuniaria para tal fin. La buena armonía presidió también las relaciones con el reino de Castilla. Con el de Navarra quedó sin efecto el proyectado matrimonio de la heredera de este reino con el primogénito del monarca aragonés, que murió siendo niño. El balance de los 9 años del reinado de Juan I no arroja un saldo positivo más que en el orden cultural. La fastuosa corte, de ambiente francés debido al influjo de Violante de Bar, fue el centro de un movimiento humanista donde músicos, juglares y trovadores contaron con el mecenazgo de los reales cónyuges. El monarca, amante de la música y gran bibliófilo, destacó también por su afición a la música, la astrología y la alquimia. Su pasión por la caza, que le ha valido el sobrenombre de El Cazador, fue la causa de su muerte, en 1396. Al no dejar descendientes varones, fue sucedido en el trono por su hermano Martín, desde 1380 ya rey de Sicilia. Juan I, el rey de Aragón que desplumó a su madrastra. La tirria que se tenían fue sonada, cuando él fue coronado, descargó su inquina contra ella encarcelándola y despojándola de todos los bienes que había recibido de su difunto marido, el rey Pedro IV el Ceremonioso. El reinado de Juan I al frente de la corona de Aragón no brilló precisamente por los logros, pero sí por las sonadas intrigas y rifirrafes de órdago en el seno de la familia directa. Un 2 de febrero, el de 1396, Juan I moría víctima de su mayor afición, la caza. Una letal caída mientras cazaba a caballo por bosques de Torroella de Montgría, Gerona, segaba su vida. Atrás quedaban apenas 12 años de reinado jalonados por los problemas económicos del reino, a los que no contribuyó precisamente el ritmo de gasto del que Juan I ya hizo gala siendo príncipe. Y atrás quedaban también las tormentosas relaciones de este rey aragonés con quien había sido su padre y, sobre todo, con la que se había convertido en su madrastra, Sibila de Forciá. La tirria que Juan I, el cazador, le tenía a Sibila de Forciá venía de lejos, desde que ella casó con el entonces rey Pedro IV el Ceremonioso. Eran las terceras nupcias del monarca, tras enviudar sucesivamente de sus 2 primeras esposas. Su matrimonio con Sibila de Forciá, que a su vez era viuda del noble aragonés Artal de Foces, no gustó en la corte. Y tampoco tuvo el beneplácito de los hijos de Pedro IV, que se opusieron, sin éxito, al enlace matrimonial. Lejos de remitir esos rifirrafes domésticos con el paso del tiempo, fueron a más. A Juan I, siendo aún príncipe, su padre y su madrastra le hicieron el vacío el día de su boda con Violante de Bar, su tercera esposa. Por intereses estratégicos, Pedro IV y Sibila preferían que se hubiera unido en matrimonio con la heredera de Sicilia. Pero el príncipe Juan se empeñó en casarse con Violante de Bar. Los rifirrafes entre el príncipe, su padre y su madrastra subían más peldaños, y la corte multiplicaba las intrigas. Cuando murió Pedro IV, en 1987, el príncipe Juan se convirtió en el nuevo rey de la corona de Aragón. Y no dudó en descargar contra su madrastra toda la tirria que le tenía guardada. A ella no parece que le supusiera una sorpresa, porque las tensiones hacía tiempo que hacían prever una reacción airada de Juan cuando tomara el mando, como así fue. Sibila de Forciá acabó desplumada por su hijastro rey y refugiada en un convento, previo paso por la cárcel. Juan I la emprendió contra ella en cuanto tuvo el poder, tras su coronación. La acusó de graves delitos, la encerró en prisión y forzó someterla a juicio. Al final hubo arreglo, Sibila evitó la condena,
pero a costa de plegarse a unas amargas condiciones y económicamente desplumada, se vio despojada de sus propiedades, de todo lo que había obtenido con su matrimonio con Pedro IV, y tuvo que resignarse a pasar sus últimos días en espiritual retiro. Desde ese momento, su morada fue el convento de San Francisco de Barcelona, donde murió y fue enterrada en 1406, 14 años después de que hubiera muerto su hijastro. Para entonces, cuando a Sibila de Forciá le llegó la muerte, reinaba en Aragón otro de sus hijastros, Martín I el Humano, hermano de Juan I, el Cazador.